publicado en 2005, este libro no es una obra académica densa, sino una síntesis narrativa de décadas de investigación, enriquecida con nuevas fuentes y escrita para el público general. Gaddis logra relatar la Guerra Fría como una lucha ideológica y geopolítica, marcada tanto por la rigidez de las ideologías como por el drama humano de sus protagonistas. La naturaleza de la Guerra Fría. Gaddis inicia el libro explicando que la Guerra Fría no fue solo una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino un enfrentamiento global entre dos visiones opuestas del mundo moderno. Por un lado estaba el modelo capitalista liberal democrático liderado por Estados Unidos. Por el otro, el comunismo totalitario promovido por la URSS, que aspiraba a transformar el orden mundial. No fue una guerra tradicional, sino un conflicto prolongado, marcado por guerras indirectas, espionaje, propaganda, carreras armamentistas y maniobras diplomáticas. A pesar de las constantes tensiones y del inmenso poder destructivo de las armas nucleares, la confrontación no llegó nunca a convertirse en una guerra directa entre ambas superpotencias. Según Gaddis, esto se debió en parte al desarrollo de la disuasión nuclear, al temor mutuo y a una claridad moral que, aunque simplista, otorgaba a cada bando una justificación para su postura. Ideología y orígenes. Gaddis rastrea los orígenes del conflicto hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando colapsó la alianza temporal entre las potencias aliadas contra la Alemania nazi. Aunque se unidos se lucharon juntos contra el fascismo, sus visiones para el futuro eran irreconciliables. Mientras los estadounidenses, con Roosevelt y luego Truman, defendían la democracia liberal y los mercados abiertos, Stalin buscaba expandir el comunismo y asegurar el control soviético sobre Europa del Este. El autor sostiene que el surgimiento de la Guerra Fría no fue simplemente fruto de malentendidos, sino del carácter autoritario del régimen soviético y del expansionismo de Stalin. Estados Unidos, inicialmente dispuesto a cooperar, adoptó una postura más firme al ver que Stalin no respetaba los acuerdos y extendía su influencia mediante la fuerza. La doctrina Truman y el Plan Marshall fueron respuestas clave de Washington para contener esa expansión, marcando el inicio oficial del conflicto. Contención y confrontación. Una de las estrategias fundamentales de Estados Unidos fue la política de contención, formulada por George F. Kennan. Su objetivo era frenar el avance del comunismo mediante alianzas estratégicas, ayuda económica y presión militar. Gaddis examina cómo esta estrategia fue aplicada con éxito en algunos lugares, como Europa Occidental, pero también provocó desastres, como la intervención en Vietnam. El autor dedica importantes secciones del libro a analizar las crisis claves del periodo: el bloqueo de Berlín, la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. A través de estos eventos, Gaddis muestra que la Guerra Fría no fue solo un enfrentamiento entre dos potencias, sino que afectó profundamente a millones de personas en todo el mundo, especialmente en Asia, África y América Latina, donde las guerras por poder dejaron consecuencias devastadoras. El factor humano. Uno de los aspectos más destacados del libro es la atención que Gaddis presta a los individuos. Según él, el curso de la Guerra Fría no fue solo determinado por estructuras o ideologías, sino también por las decisiones de líderes concretos. Personajes como Stalin, Truman, Mao Zedong, Khrushchev, Kennedy, Reagan y Gorbachev desempeñaron papeles cruciales en momentos clave del conflicto. Stalin aparece como una figura paranoica y despiadada, cuya muerte en 1953 abrió nuevas posibilidades. Khrushchev, aunque menos brutal, fue errático y provocador, como se vio en la crisis de los misiles. Ronald Reagan es retratado como un líder firme pero pragmático, cuya mezcla de presión y disposición al diálogo acabó desestabilizando al bloque soviético. Sin embargo, es Mikhail Gorbachev quien, para Gaddis, representa el punto de inflexión decisivo. Su disposición a reformar la URSS sin recurrir a la violencia y su apertura hacia Occidente aceleraron el colapso del sistema soviético. El papel de las armas nucleares. Un elemento paradójico de la Guerra Fría fue que las armas nucleares, aunque aterradoras, pudieron haber evitado una guerra directa entre superpotencias. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, Banff-Fomenet, sostenía que cualquier ataque nuclear provocaría una represalia devastadora. Esta lógica, aunque sombría, generó una forma de estabilidad.
Gaddis analiza cómo se gestionó esta amenaza, especialmente durante momentos críticos como la crisis de los misiles en 1962, que puso al mundo al borde del desastre. Según el autor, la contención no solo fue militar, sino también diplomática, y la voluntad de negociar salvó a la humanidad de la aniquilación en más de una ocasión. El fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó de manera sorprendentemente pacífica. Gaddis argumenta que la combinación de presiones externas, como la carrera armamentista liderada por Reagan, y factores internos, el agotamiento económico y el deseo de reforma, llevaron al colapso del modelo soviético. Las políticas de glasnost, transparencia y perestroika, reestructuración promovidas por Gorbachev, desencadenaron un proceso que el propio líder no pudo controlar. Los levantamientos populares en Europa del Este, la caída del muro de Berlín y finalmente la disolución de la URSS en 1991 pusieron fin a más de 4 décadas de rivalidad. A diferencia de lo que muchos esperaban, la Guerra Fría no concluyó con una catástrofe, sino con un triunfo relativo del modelo occidental. No obstante, Gaddis no presenta a Estados Unidos como un héroe perfecto, sino como una potencia que, a pesar de errores y contradicciones, logró sostener una coalición global basada en ciertos valores compartidos. La Guerra Fría, una nueva historia, es tanto una síntesis como una reevaluación. Gaddis combina una narrativa fluida con análisis profundo, y su estilo claro hace accesible un tema complejo. Su enfoque en los factores humanos, ideológicos y estratégicos ofrece al lector una visión amplia del conflicto, sin perder de vista sus aspectos más dramáticos. Gaddis no glorifica la Guerra Fría ni oculta sus horrores, pero sí la presenta como una lucha que, en su desenlace, evitó la aniquilación nuclear y permitió la expansión de la libertad en muchas partes del mundo. A través de este relato, el autor invita a reflexionar sobre cómo los grandes desafíos del siglo XX fueron enfrentados por líderes, pueblos e instituciones que, pese a sus limitaciones, lograron evitar lo peor. En definitiva, La Guerra Fría, una nueva historia, es una obra imprescindible para quienes desean comprender cómo se configuró el mundo moderno y cómo la humanidad logró sobrevivir y, en ciertos aspectos, prosperar durante uno de los periodos más tensos y determinantes de su historia reciente.